El enduro indoor comarca do Deza se afianza en el calendario gallego, aún fuera de campeonato, como una prueba clásica. Este año, al circuito de Rodeiro acudieron 15 pilotos que se dividieron en dos categorías, los élite y los aficionados. Todos ellos debieron enfrentarse a una crono típica de enduro, aderezada con alguna zona artificial, como la de piedras, que marcaron mucho las clasificaciones. Pero el formato de carrera era de motocross, con todos los pilotos de cada categoría en pista y con bandera para el primero que completara las vueltas programadas. La primera manga de aficionados estuvo marcada por un incidente en la salida que afectó a Benito Varela, el piloto de la factoría, que se enganchó en las ruedas cayéndose y perdió unos buenos segundos. Eso valió para que Víctor Tizón se pusiera en cabeza durante las dos primeras vueltas, hasta que también se fue al suelo, momento en el que Jesús Alonso tomó el mando de la manga. La zona de piedras causó problemas a muchos pilotos, como vemos en estas imágenes, pero el que iba remontando como un rayo era Benito Varela, que recuperaba posiciones a cada vuelta. Aquí le vemos en el momento en el que rebasó a Ricardo Couto para llegar hasta la segunda plaza. Ya solo le quedaba a Benito un piloto por delante y dio cuenta de él en la última vuelta, cuando alcanzaba al hasta entonces líder Jesús Alonso para ponerse en cabeza. Ricardo Couto sería finalmente el tercero. La segunda manga de aficionados sería más tranquila, porque la carrera tomó un orden natural desde el principio. Esta vez, Benito Varela no quería sustos y se puso en cabeza tan pronto cayó la valla de salida, con Jesús Alonso, que se mantuvo bien en la segunda posición, y un Ricardo Couto que también afianzó su tercera plaza. Se repetían así los puestos de la primera manga, mientras Víctor Tizón no estaba esta vez tan brillante y Héctor Ares tenía que retirarse en la quinta vuelta. Al podio subían, por tanto, Varela, Alonso y Couto, con todo merecimiento en estas dos mangas de aficionados. La verdad que, bueno, parece unha carreira moi bonita, o trazado era bastante duro, pero bueno, era moi bonito. La verdad que hai que felicitar a organización por marcar neste sitio tan bonito e por, bueno, por reunirnos todos aquí e, bueno, de cara pues, a miña carreira saleu moi ben, a verdad. Na primeira manga tuve unha pequena caída, bueno, desloquei un ombro, pois tuve que ir remontando, bueno, ao final conseguín ganar esa manga. E por na segunda sería un poquinho máis cómodo, xa collín a cabeza da carreira, bueno, seguín tirando e, bueno, foi unha carreira cómoda, pero bueno, pero bonita, a verdade que me gustou, moi boa carreira. Entre los pilotos élite se celebraron 3 mangas con una duración de 8 vueltas. La primera manga volvió a darnos una de las imágenes del día, cuando Marco Sagra, por el interior en la primera curva, se lleva a todos sus rivales por delante en un perfecto strike de bonus. Solo se libró su primo Jacob, que ya tomaba las de Villadiego por delante de Alfonso García y Giovanni Pérez. El que iniciaba una remontada notable era Carlos Castro, perjudicado en la caída inicial, mientras que García Ferreiro y Couto se enganchaban en la zona de piedras más de la cuenta, perdiendo muchos segundos. Con Jacob delante, tirando con su KTM, la lucha se puso emocionante con la remontada de Castro, que ya a mitad de manga alcanzó la segunda plaza. Marco Sagra, a pesar de irse al suelo otra vez, acabaría siendo el tercero. La segunda manga tuvo un único dominador, que no fue otro que Jacob Agra, por delante todo el rato, mientras su primo Marcos, esta vez más calmado, ocupó la segunda posición y Giovanni la tercera. La pelea estuvo entre Cochón y Castro, y la zona de piedras tuvo mucho que ver, pues ambos pasaron problemas en ellas. Al final, Cochón se llevó el gato al agua y fue cuarto.
emocionante estuvo la tercera manga. Jacob salió a contemporizar más esta vez e incluso quiso ser espectador de la lucha que había por detrás. A Cochón se le atascaron en esta ocasión las piedras, lo mismo que a Carlos Castro. Así que Giovanni Pérez encabezaba el grupo, con Marcos Sagra, el propio Castro y Couto rodando muy juntos. A media manga, Jacob bajó a la tercera plaza, dejando que su primo se las viese con Giovanni, que marcó la cabeza durante una vuelta. Pero poco después el propio Jacob volvió a recuperar el liderato, aunque Giovanni no cedió la segunda plaza, ni siquiera cuando el último arreón de Carlos Castro le llevó hasta la tercera posición. La clasificación final de estas tres mangas de la categoría élite llevó a Jacob y Marcos Sagra hasta las dos primeras posiciones del podio, con Carlos Castro en la tercera plaza. O circuito ao principio estaba un pouco difícil, pero despois, bueno, a medida que fomos rodando púsose un poquinho mellor. Nada, xa é bueno, o indoor que facemos todos os anos aquí en Lalín. Este ano Edelmiro truxo aquí bueno, o Motoclub Deza truxo aquí a este novo zona que teñen de entrenamento. A verdade é que é un circuito pois bastante bo, nada, a carreira en sí pois moi disputada, todas as mangas, tanto Carlos Castro como o meu primo Marcos como Giovanni, pois bueno, fomos aí un pouco peleando a posición e bueno, ao final conseguín a vitoria, pero bueno, un día bastante divertido de carreira.